Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Piedras en el hígado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero contestar una pregunta de alguien que me está haciendo aquí en Metabolismo TV. Ustedes nos pueden escribir en Metabolismo TV, a la parte de abajo nos escriben, nosotros siempre le vamos a contestar. Quiero contestar la pregunta de una vez, aprovechar para ayudar a otros de ustedes que pueden estar interesados en el mismo tema. Les leo lo que me escribe esta persona. El señor se llama Ale Rincón Uribe. Me pone así, dice: Frank, yo padezco de piedras en el hígado, ya me quitaron la vesícula y me han hecho aproximadamente 6 endoscopías. Fíjese, una endoscopía, la palabra endoscopía, endo quiere decir adentro, escopía viene de telescopio, así que una endoscopía es como si fuera un telescopio que meten dentro de su intestino para ver qué está pasando por dentro. Así que eso se hace en la oficina de un médico, una endoscopía. Es una forma de inspeccionar la parte interior del intestino. Así que dice, me han hecho ya aproximadamente 6 endoscopías. Quisiera saber por qué se producen estas piedras. En mi caso, un doctor dice que son piedras pigmentadas. Déjeme decirle que no le sirve de nada que el médico le diga que son pigmentadas. No nos sirve saber si son rosadas, si son pigmentadas, no pigmentadas, o blanquitas o demás. Lo que nos sirve saber es qué las causa, y eso es lo que le voy a decir ahora. Me sigue el amigo Uribe diciendo, me gustaría saber a qué se deben estas piedras. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga a usted también. Fíjese, mire, las piedras en la vesícula, voy un momentito a la pizarra para explicársela. Es algo... Cualquier persona que tenga piedras en el hígado o en la vesícula, las piedras en el hígado y piedras en la vesícula es la misma cosa. La misma cosa. Le explico, fíjense. El cuerpo es así. El hígado está a este lado, acá. Es el órgano más grande que tiene el cuerpo después de la piel. Y es el órgano que desintoxica el cuerpo. Y cuando el hígado falla, falló todo. Porque ahí es que está toda la desintoxicación. Entonces, el hígado está a este lado acá. Ahora, el hígado, digamos que es así, tiene una bolsita que sale de aquí, que se llama la vesícula. Vesícula. Esa bolsita tiene dentro un líquido que se llama la bilis. Es un líquido medio verdoso, amarilloso. Esa bilis la produce el hígado y la almacena en la vesícula con el propósito de que cuando usted come, entra al estómago, cuando pasa el intestino cerca, con comida cerca del hígado, la vesícula, si siente que hay proteínas, que hay carne, que hay queso, que hay huevo, si siente que hay grasa, la vesícula se contrae. Cuando se contrae, dispara un poco de bilis arriba del intestino y eso ayuda a la digestión. O sea, la única forma de uno digerir correctamente las grasas y las proteínas es con bilis. La bilis es esencial para la digestión de eso. ¿Qué pasa? Los carbohidratos, el pan, la harina, el arroz, no usan bilis, pero la proteína y la grasa sí necesitan de la bilis. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener la vesícula? Pues la vesícula está ahí para ir almacenando la bilis que fabrica el hígado. ¿Para qué sirve la bilis? Para digerir las proteínas y la grasa. Entonces, cuando una persona dice que tiene piedras en el hígado o piedras en la vesícula, lo que tiene que saber es que está hablando de lo mismo. La vesícula, muchas personas se la quitan, como se la quitaron a este caballero, porque se llenan de piedras. Pero se llenan de piedras porque la persona come demasiados carbohidratos refinados. ¿Qué causa las piedras? Las piedras las causa que usted está consumiendo un exceso. Cualquier piedra en la vesícula o piedra en el hígado, la misma cosa, es producido por un exceso de alimentos tipo E. ¿Qué son los alimentos tipo E? Pues son los que engordan, que son los que producen mucha glucosa y mucha insulina. El pan, la pasta, la harina, el arroz, el plátano, la papa, los tubérculos, los cereales, el azúcar, los dulces, los chocolates, la leche, los jugos de fruta, los refrescos azucarados. Este tipo de alimentos, que es carbohidratos refinados, que nosotros llamamos tipo E, porque engordan, que le llamamos tipo E porque son enemigos del control de la diabetes, son los que causan las piedras en la vesícula o la piedra en los riñones. Le explico por qué se sabe eso. Esto se sabe, y se sabe con certeza por lo siguiente.
En los hospitales, cuando un paciente está encamado, vamos a decir que un paciente está encamado, si a ese paciente encamado le ponen una solución intravenosa y le dejan la solución intravenosa, que es un alimento intravenoso para el que está bien enfermo, por 2 semanas, saben los médicos cuando le ponen la solución intravenosa, que es de glucosa, o sea, que es lo mismo que tiene el cuerpo en la sangre, cuando hay exceso de solución intravenosa, a la persona le salen piedras. Eso lo saben todos los médicos que trabajan en un hospital. O sea, si tú tienes un paciente y le pones solución intravenosa con glucosa por 2 semanas o más, le van a salir piedras en la vesícula y piedras en los riñones. ¿Por qué pasa eso? Pues eso pasa porque cuando una persona come demasiados carbohidratos refinados o cuando le están poniendo una solución intravenosa que es pura glucosa, cuando sube la glucosa, todos estos alimentos que son carbohidratos refinados, alimentos tipo E, suben la glucosa. Como la glucosa es un azúcar, ese azúcar no utiliza la bilis. Una persona que come puro arroz, puro tortilla, puro pan, pura harina, pues no va a necesitar la bilis para nada. ¿Qué pasa? Esa bilis se empieza a pudrir porque no se usa, porque no hay suficiente carne, no hay suficiente queso, no hay un desbalance, un exceso de alimentos tipo E. Y cuando hay un exceso de alimentos tipo E, la bilis se pudre. Cuando se pudre, se oxida y se vuelven piedras. Y esas piedras es lo que hace que a la persona luego le tienen que cortar la vesícula. Pero esas piedras, una vez que le cortan la vesícula, va a seguir haciendo piedras, porque el hígado va a tratar de seguir haciendo bilis. Ahora las piedras, en vez de estar en la vesícula, van a estar dentro del hígado. ¿Qué solución tiene todo esto? 2 soluciones. Una, haga una dieta 3x1. Corte el montón de carbohidratos refinados para que no haya tanta glucosa, para que entonces la bilis se pueda utilizar y entonces no le sacan piedra. 2, haga la limpieza del hígado. Hay una limpieza del hígado muy efectiva, es completamente gratis. La limpieza del hígado la desarrolló la doctora Hulda Clark. Yo la uso hace más de 20 años. Con todas las personas que van a los sistemas naturales y demás, muchas veces le decimos, hazte la limpieza del hígado y salen cientos de piedras que tiene usted en el hígado, que tiene usted en la vesícula, salen para afuera. La limpieza la consigue gratis, las instrucciones. Vaya a naturalslim.com. En naturalslim.com busque la ventanilla que dice descubrimientos. Cuando marque descubrimiento va a ver que hay una lista de temas y ahí va a escoger limpieza del hígado. Cuando escoja la limpieza del hígado, ahí usted puede bajar, hacerle download, como dicen en inglés, ¿verdad? Hacerle download a las instrucciones de la doctora Hulda Clark de cómo hacer la limpieza del hígado. Es de las cosas más recomendables que puede hacer una persona. Yo tengo personas que tenían que operarse para quitarse la vesícula. Tenían que quitarse la vesícula. Y después de hacer la limpieza del hígado, el mismo médico le dijo, no te tienes que quitar la vesícula porque se salieron las piedras. Así que sacar piedras de la vesícula o del hígado, use la limpieza del hígado, es completamente gratis, la consigue en Natural Slim, en la dirección de descubrimiento y luego limpieza del hígado. Esto lo resuelve. Corte el montón de carbohidratos refinados y haga la limpieza del hígado. Y usted, la limpieza del hígado se recomienda hacer cada 6 meses. Por ejemplo, yo la hago cada 6 meses y salen cientos y cientos de piedras que de otra forma le van a costar la vesícula o le van a costar un hígado que está intoxicado con un montón de bilis dañada. Y esto se los comento, mis amigos, porque la verdad siempre triunfa.